Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como ya estamos acostumbrados, vamos a comenzar recordando puntos clave o un resumen del tema que vimos en nuestra anterior clase. Entonces, respecto al divertículo de Meckel, recordamos la definición, que el divertículo de Meckel es una anomalía congénita del tracto gastrointestinal, resultante de un remanente del conducto onfalomesentérico vitelino y es el divertículo verdadero más común del intestino delgado. Respecto a la epidemiología, se presenta en aproximadamente el 2% de la población, una proporción de hombres a mujeres de 2 a 1, generalmente es sintomático, pero puede presentar síntomas en menos del 5% de los casos. Respecto a la anatomía, el divertículo de Meckel se encuentra generalmente en el ilion distal, aproximadamente entre 60 y 100 centímetros de la válvula iliocecal. Contiene todas las capas de la pared intestinal y puede contener tejido ectópico de tipo gástrico, pancreático, entre los más representativos. Nos recordamos la regla de los dos, que se encuentra presente en el 2% de la población, ubicado a 2 pies, aproximadamente 60 centímetros de la válvula ileocecal, con un predominio masculino de 2 a 1, y la mitad de los pacientes sintomáticos tienen menos de 2 años. Respecto a los síntomas, la hemorragia es la presentación más común en niños, ocurre debido a úlceras pépticas en la mucosa ectópica gástrica. La obstrucción intestinal puede ser causada por invaginación por búbulo o también una hernia de Litre. La obstrucción como la presentación más frecuente en adultos. Respecto a la diverticulitis, es similar a la apendicitis abdominal en el cuadrante inferior derecho. Y la perforación suele ser rara, pero puede presentarse. Respecto al diagnóstico, tenemos el estudio de medicina nuclear, la gamografía con dato de tecnecio, o también conocido como escáner de Meckel, en el que nosotros ya hemos visto que se trata de un estudio con un marcador nuclear que va a fijar el tejido gástrico. Como el divertículo de Meckel tendría este tejido gástrico ectópico, pues va a ser presentado en nuestro estudio de gamografía. La tomografía computarizada y la resonancia magnética, que pueden llegar a ser útiles, especialmente en casos complicados. La endoscopía y la colonoscopía para evaluar la causa de cuadros de hemorragia gastrointestinal, aunque son menos útiles para la visualización del divertículo como tal. El tratamiento quirúrgico, pues la resección quirúrgica está indicada en pacientes sintomáticos y puede realizarse mediante una diverticulectomía, que es exclusivamente la extirpación del divertículo, una resección segmentaria del intestino, cuando hay compromiso del intestino adyacente, o también el tejido ectópico o heterotópico es extenso. Respecto a las consideraciones en pacientes asintomáticos, pues la resección profiláctica de un divertículo de Meckel es incidentalmente encontrado, es controversial, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces ingresamos por una razón y encontramos un divertículo de Meckel generalmente asintomático. El extirparlo o no es una decisión un poco controversial. Generalmente no se recomienda a menos que haya factores de riesgo específicos, como un paciente pediátrico con alto riesgo de desarrollar complicación. El divertículo de Meckel en adultos, pues aunque es menos común, las complicaciones pueden ser más severas y el diagnóstico suele ser más difícil debido a una baja sospecha clínica. Generalmente es un hallazgo intraoperatorio. Bueno, eso es respecto al tema que abordamos el día de ayer. Y ahora vamos a comenzar con un caso clínico del tema de esta noche, que son las hernias abdominales. Respecto a nuestro caso clínico, pues tenemos un paciente masculino de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial, de obesidad. Se presenta en urgencias con un dolor abdominal localizado en la región inguinal derecha de 24 horas de evolución. El dolor comenzó de forma insidiosa y ha ido empeorando progresivamente. El paciente refiere que el dolor se intensifica con el esfuerzo físico y el toser. Además, ha notado una protuberancia en la misma región, que aumenta de tamaño con el esfuerzo y disminuye en el reposo. Niega fiebre, náuseas, vómitos o cambios en el hábito intestinal. No tiene antecedentes de cirugías abdominales previas. Al examen físico se observa una masa palpable en la región inguinal derecha que es dolorosa a la palpación y no se reduce espontáneamente. A la maniobra de Valsalva la masa se hace más prominente. No hay signos de peritonitis. Las pruebas diagnósticas, los laboratorios tenemos una hemoglobina de 13,5, un hematocrito del 40%, leucocitos de 8.000 por milímetro cúbico,
una glucosa de 98 miligramos de cilitro y una función renal y hepática normales. Y respecto a la imagenología, pues la ecografía de la región inguinal confirma la presencia de una hernia inguinal con contenido intestinal, sin signos de estrangulación. Y bueno, vamos a dar curso ahora, después de haber visto nuestro caso clínico, las preguntas que tenemos sobre este tema. Recordamos, tenemos 30 segundos para responder cada una de estas preguntas y al final de la clase las vamos a poder responder y además vamos a tener preguntas adicionales que vamos a ir respondiendo a lo largo de lo que vayamos desarrollando esta noche. Comenzamos entonces con nuestras preguntas.
Muy bien. Una vez que hemos visto esas 10 preguntas a modo de repasar lo que nosotros ya conocemos sobre hernias de pared abdominal, vamos a comenzar con la descripción de la clase del día de hoy. Justamente cuando nosotros revisamos nuestra bibliografía, vemos que solamente tenemos una capítulo que menciona hernias de pared abdominal dentro de la patología de pared abdominal, de Piplon, etc. Entonces, si nosotros nos dirigimos solamente a ese capítulo, estaríamos hablando del capítulo número 35 del libro, de patología de pared abdominal, de Piplon, de mesenterio y retroperitoneo. Vamos a dirigirnos a lo que viene a ser anomalías adquiridas. Es que vamos a hablar tanto de congénitas como de adquiridas. Las adquiridas van a ser las hernias, ¿no? Dentro de las anomalías adquiridas, entonces vamos a hablar de las hernias de pared abdominal. Pero también más adelante en el libro vamos a tener el capítulo 37, que va a hablar directamente, o va a ser un capítulo que está dirigido netamente a lo que vienen a ser las hernias inguinales, que van a ser las hernias que también vamos a ver en esta oportunidad. Entonces, si comenzamos con estos defectos adquiridos, vemos, ¿no?, que una hernia de pared abdominal se describe o se define como una protuberancia o abultamiento de los contenidos abdominales a través de los músculos o de la fascia de la pared abdominal. Esta puede estar presente en el nacimiento o puede adquirirse, ya sea por debilitamiento o alteración de la fascia que los recubre, es un defecto de pared, o también por una curación fallida de una incisión quirúrgica. Estas protuberancias o estos abultamientos aumentan a la maniobra de Valsalva y deben ser evaluados con el paciente estando de pie, tanto como recostado. Respecto a cómo nosotros podemos clasificar estas hernias, pues el texto nos menciona, ¿no? Vamos a tener las que son reductibles, las que no son reductibles, y de las que no son reductibles, vamos a tener las atascadas o encarceradas, que suelen ocasionar cuadros de obstrucción intestinal, en los cuales vamos a tener dolor significativo, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y aparte de las encarceradas, o tal vez en un grado más complejo, las estranguladas, en la cual la característica es la presencia de el compromiso de la irrigación del tejido que se encuentra dentro del saco horniario, o sea, que favorece la formación de un infarto de ese tejido, necrosis y una eventual perforación, lo cual puede llevar a grados de peritonitis. Y considerando que se encuentra a nivel también de las fascias, hasta fascitis. Entonces vamos a empezar a nombrar los diferentes tipos de hernias que podemos encontrar en el abdomen. Comenzamos con las hernias epigástricas. Estas se localizarán entre el ombligo y el proceso sifoideo. Suelen ser pequeñas, pero también pueden ser múltiples. Son resultado de múltiples factores. Estamos hablando del debilitamiento congénito de la fascia y también el aumento de la presión intraabdominal. Rara vez contienen intestino, justamente por el tamaño. Generalmente contienen porciones de epiplón o ligamento falciforme. La reparación es indicada en aquellos pacientes que presentan molestias, que presentan síntomas. La técnica es realizar una reparación mediante una sutura interrumpida, ¿no?, o sutura discontinua. Respecto a las hernias umbilicales, estas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. La mayoría de las hernias umbilicales congénitas se cierran espontáneamente hasta los 5 años. Por tanto, la reparación se indicará en aquellos casos en los cuales exista incarceración, que es una hernia sintomática, o si en los niños persiste más allá de los 5 años de edad. En el adulto, estas hernias suelen originarse por un aumento de la presión intraabdominal. Estamos hablando de pacientes con obesidad, pacientes con ascitis, o también durante el embarazo. La reparación puede realizarse mediante una cirugía abierta y actualmente incluso también con cirugía laparoscópica. Puede requerir el uso de una malla protésica que generalmente se coloca debajo de la fascia. Pacientes con ascitis representan un dilema clínico en el sentido de que, si bien podemos nosotros reparar el defecto, el cuadro de ascitis es un cuadro crónico que puede condicionar que nuevamente lo que nosotros hemos reparado se abra y tengamos nuevamente un defecto que se traduzca en una nueva hernia umbilical. Otro tipo de hernias que nosotros encontramos en el abdomen son las hernias de Spiegel.
Estas se presentan a lo largo de lo que se conoce como línea arqueada. Estas son raras. Por su localización y su tamaño, la incarceración es común. Cuando hablamos nosotros de la línea arqueada, estamos hablando de esta zona que se encuentra lateralmente a los músculos rectos, en los cuales puede formarse una zona de debilidad entre el intercruzamiento de las fases de los diferentes músculos que nosotros tenemos a este nivel. Estamos hablando de lo transverso, del oblicuo interno, del oblicuo externo y su desdoblamiento y intercruzamiento de sus fases para formar las vainas tanto posterior y anterior de los músculos rectos. Es en esta zona donde pueden aparecer las zonas de debilidad y dar curso, como se puede ver en esta imagen, ya a las hernias. Pueden ser de un tamaño relativamente pequeño y por tanto pueden producir cuadros de estrangulación o encarceración. 20% de los pacientes presenta una hernia que no se reduce. Suele ser un poco difícil de diagnosticarlas, aunque por su localización solamente nosotros podríamos pensar en una hernia de Spiegel. Sin embargo, tenemos estudios de imagen que nos colaboran a identificar. Por ejemplo, a este nivel podemos ver, y como les decía el día de ayer cuando hablábamos de obstrucción en divertículo de Meckel, la tomografía nos da la ventaja de poder encontrar las asas que se encuentran distendidas. Por ejemplo, esta es una asa intestinal que se encuentra distendida. Podemos ver cómo las válvulas conniventes se encuentran muy separadas, dando esta imagen típica. Y nosotros lo que tenemos que buscar es la zona de transición, la zona en la cual tenemos, por un lado, el intestino que se encuentra distendido y por otro lado vamos a tener el intestino que se encuentra normal. Como pueden ver, si nosotros seguimos este intestino, vamos a llegar a este sitio en el cual se encuentra el intestino en el saco urinario fuera de la pared abdominal. En este otro corte se puede observar de mejor forma cómo viene el intestino, entra al defecto de pared señalado por estas flechitas blancas y entra al saco urinario produciendo la obstrucción, ¿no? Ahora, respecto a las hernias incisionales, también conocidas como ventraciones, pues se desarrollan en sitios de incisiones abdominales previas. Hasta un 20% de las incisiones en línea media van a desarrollar este tipo de hernias. Las incisiones verticales tienen más riesgo que las transversales o las oblicuas. Y las incisiones superiores tienen más riesgo que las incisiones más bajas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores, por ejemplo, que están en relación al paciente son la diabetes, por ejemplo, el uso de inmunosupresores, la obesidad, el tabaquismo, por ser relacionado con alteración de la síntesis de colágeno, la desnutrición y los trastornos también del tejido conectivo. Pero también influyen factores del procedimiento. Si nosotros recordamos, estas hernias necesitan el antecedente de una cirugía previa. Entonces, en esa cirugía previa podemos ver tal vez deficiencia en la técnica, tal vez el antecedente de la infección de la herida, que esto debilita los tejidos, y también que durante el cierre de la pared haya existido mucha tensión o una alta tensión, que también debilita los tejidos, favoreciendo la formación a futuro de estas hernias. Pueden desarrollarse hasta 10 años después de la cirugía. Cuando se presentan, pues la cirugía electiva debe recomendarse en los pacientes que presentan síntomas. Esta imagen del texto pues nos muestra los diferentes tipos de incisiones o las incisiones que son más frecuentes que podemos realizar a nivel del abdomen y cómo también, dependiendo dónde encontramos o dónde realizamos la incisión, podemos tener las diferentes eventraciones o hernias incisionales. Es muy diferente a las otras hernias, porque hay que recordar que para que se formen este tipo de hernias tienen que existir sitios de debilidad y generalmente esas no se presentan en cualquier sitio. Pueden ser epigástricas, umbilicales, en las de Spiegel o en la región inguinocrural, las más frecuentes. Veamos, respecto a las incisiones, aquí tenemos las figuras, ¿no? Por ejemplo, nuestra letra A es una incisión en la línea media. Lo tenemos aquí como una supra e infraumbilical. Tenemos las paramedianas como en la letra B, ¿no? Mediana, paramediana. En la letra C, una incisión subcostal derecha que tiene esta extensión en barra de sable que vendría a ser esta línea discontinua. Si recuerdan cuando hablábamos de apendicitis, decíamos, podemos hacer este tipo de incisiones
Y si hay sangrado o si necesitamos mejor visualización, podemos hacer extensiones a nuestra incisión inicial. A eso se refieren las líneas punteadas. En la letra D, una incisión subcostal bilateral, como una B invertida, es esta. Y con su extensión estilo Mercedes-Benz, por la forma que toma, ¿no? Con la B invertida y su extensión hacia arriba. En la letra E tenemos la de Rocky Davis, con su extensión, la extensión de Ware. En la letra F, nuestra oblicua, que es la incisión de McBurney. La letra G, una transversal. Y también muy conocida en la letra H, la incisión suprapúbica de Fanestil. Respecto a los puntos clave que nos presenta este capítulo, los que están dirigidos a las hernias, son a partir del punto clave número 3, que nos dice: la repartición primaria de las hernias incisionales ventrales da lugar a altas tasas de recidiva. Cuando hablamos de reparación primaria, estamos hablando de una sutura. Es por eso que se prefieren otras técnicas de reparación que utilizan otros métodos, como el uso de mallas protésicas y también la separación de componentes. Entonces, respecto al tratamiento, la tasa de recidiva es de 54% cuando se utiliza solamente una sutura simple, más de la mitad. La reparación con malla se asocia a una mayor tasa de infecciones. Esa es la otra cara. Si bien la reparación con malla tiene una tasa de recidiva menor, puede estar asociado a una mayor tasa de infecciones. Cuando nosotros hablamos de la técnica de separación de componentes, hablamos de realizar cortes a la aponeurosis a modo de realizar o de favorecer que libere la tensión. Son lo que nosotros llamamos como cortes o incisiones de descarga que tienen el objetivo de reducir la tensión a nivel de la aponeurosis. Para prevenir justamente la infección, se recomienda instalar la malla por debajo de la fascia y no que ésta se encuentre solamente por debajo de la piel. Si se encuentra por debajo de la piel, entonces tiene mayor riesgo de que se pueda contaminar. Es por eso que la recomendación es instalarla debajo más bien de la aponeurosis o fascia del músculo. Así se encuentra más protegida del exterior. El punto clave número 4: la reparación laparoscópica de la hernia incisional produce tasas de recuperación y de infecciones de heridas similares en comparación a la reparación abierta. Respecto a la reparación laparoscópica, puede resultar en una recuperación más rápida, una hospitalización más corta, pero puede haber un aumento en la lesión intestinal por ingresar a través de la cavidad, en comparación a la reparación abierta, en la cual nosotros hacemos un abordaje desde el exterior. Entonces, ese es un poco el riesgo o el peligro que uno corre cuando se realiza por vía laparoscópica. Y bueno, tenemos nuestra primera pregunta que vamos a responder durante la clase, el desarrollo de la clase. Y vemos, ¿no? No es considerada una hernia verdadera. ¿Cuál será la respuesta? Bien, la respuesta es el inciso A. Veamos, sí, ¿no? Creo que todos coincidimos. Letra. Pues en la página número 1556 vemos, tenemos las fermentaciones, las hernias, la hernia umbilical, la hernia de Spiegel. La que no se consideraría una hernia verdadera es la diástasis de rectos. No se encuentra dentro de lo que viene a ser las hernias, justamente porque en la diástasis de rectos no hay un defecto, no hay una solución de continuidad, por decirlo así, de la aponeurosis. Es más bien la separación de los músculos rectos lo que permite que exista cierto abultamiento en línea media. Por eso no se considera una hernia verdadera. Muy bien. Ahora vamos a pasar al capítulo 37 y hablar netamente sobre lo que son las hernias inguinales. Y comenzamos con nuestra segunda pregunta. Respecto a las hernias inguinales, hay un concepto que no es correcto. Y esta es una pregunta que se ha visto anteriormente.
Veamos. C, algunos D. Bien, la respuesta es justamente la letra C. ¿Por qué? Eh, Como toda hernia, pues tiene riesgo de complicarse con cuadros de obstrucción y por tanto las hernias inguinales no están exentas de ese tipo de complicaciones. Entonces, decir que las hernias inguinales nunca se complican no está bien, ¿no? Es incorrecto. Entonces, ese es el inciso que está mal y justificado en nuestra página 1599. Veamos, respecto a la introducción, la reparación del hernia inguinal es una de las intervenciones quirúrgicas que se realizan con más frecuencia en los Estados Unidos, siendo así que el 75% de las hernias que suceden en el abdomen ocurren en la región inguinal, en la ingle. Se presentan un 90% en hombres, teniendo un riesgo de presentar la hernia umbilical perdón, de la hernia inguinal del 27%. Su prevalencia es del 15% en varones de 25 a 34 años y se eleva hasta el 47% cuando ya uno sobrepasa los 75 años. En mujeres se presentan un 10% con un riesgo que no supera ni el 5%. No estamos hablando de un riesgo del 3% solamente. La hernia inguinal indirecta es la más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Y las hernias inguinales son 5 veces más comunes que las femorales. Sin embargo, 70% de las reparaciones de hernia femoral se realizarán en mujeres. Dicho de otra forma, en los hombres es más frecuente la hernia inguinal y en las mujeres la hernia femoral o crural. Veamos, nuestro punto clave número 1 del capítulo nos dice, se recomienda el tratamiento conservador de las hernias inguinales siempre y cuando sean asintomáticas. Si queremos hablar sobre las hernias inguinales, pues el libro nos presenta ciertos antecedentes, mencionando que la reparación de estas hernias pues data de hace mucho tiempo. Está descrito incluso desde las civilizaciones griega y egipcia. Posteriormente, a partir de 1700 a 1800, tenemos ya los anatomistas que se encargan de estudiar y describir esta región inguinal. Estamos hablando de Hasselbalch, Cooper, Scarpa, Richter, Gimbernat, que si nosotros recordamos, pues vamos a tener varios ligamentos que reciben el nombre justamente de estos anatomistas. Ya en 1844 y para 1924 es que empieza a describir las técnicas de reparación Bassini. Y a partir de lo que él describe, empiezan a aparecer otros cirujanos que van describiendo diferentes técnicas para reparar las hernias. Estamos hablando de McVeigh, Shoedice y de Sarda. Pero ellos tenían una característica. Estábamos hablando de que en esta época no existía el material protésico para realizar la reparación, entonces son reparaciones solamente con hilo, por decirlo de una forma. Y es así que en 1980 aparece Liechtenstein, quien describe ya la reparación libre de tensión de la hernia inguinal mediante el uso de una malla protésica. Y a partir de ahí, pues, se ha podido realizar las reparaciones incluso mediante cirugía laparoscópica, ya con la tendencia de la cirugía mínimamente invasiva, utilizando diferentes técnicas, ¿no? Como menciona aquí, la técnica TAPO y la técnica TEPO, que van a ser técnicas que se encargan de realizar la reparación de forma endoscópica, ya sea ingresando a la cavidad peritoneal o incluso sin la necesidad de ingresar a la cavidad. Nuestro segundo punto clave nos dice, una comprensión profunda de la anatomía de la ingle es esencial para el tratamiento quirúrgico exitoso de las hernias inguinales. Entonces, si nosotros vamos a describir la anatomía, tenemos que recordar que el conducto inguinal como tal tiene una forma cónica y su longitud no es muy grande, no estamos hablando de que mide entre 4 y 6 centímetros de largo. Sin embargo, vamos a tener un montón de estructuras que se concentran en esa pequeña longitud. Si nosotros queremos hablar de los límites de nuestro canal inguinal, pues de forma anterior vamos a tener, como se puede ver aquí, la aponeurosis del músculo oblicuo externo que pasa por encima y va a tratar de unirse a nuestro ligamento inguinal, dándole esa forma, ¿no? Generándole una especie de techo.
Lateralmente, el oblicuo interno, de forma posterior, vamos a tener la fascia transversalis y el músculo transversal del abdomen, así de forma posterior, como el piso, por decirlo de alguna forma. Igual, de forma superior, el músculo oblicuo interno, de forma inferior, el ligamento inguinal, el ligamento de Pupart. Entonces, también nosotros vamos a recordar que vamos a tener dos anillos, ¿no? Uno interno y un anillo externo. Y lo más importante, en esta región vamos a delimitar tanto lo que viene a ser el canal inguinal, pero también tenemos el canal femoral. Y este canal femoral pues va a estar en una relación muy estrecha con los vasos importantes que vienen a ser tanto la arteria y la vena, que van a dar origen a la irrigación de lo que viene a ser el miembro inferior. Entonces, dentro de las estructuras que hemos nombrado como límites del canal inguinal, también es importante poder identificar las zonas de debilidad. Y es que vamos a tener que hablar de el triángulo de Hasselbalch como una zona en la cual van a manifestarse las hernias directas. Y las hernias inguinales directas se van a encontrar fuera de este triángulo. De igual forma, las hernias femorales o crurales se encuentran fuera de este triángulo. ¿Cuáles van a ser los límites? De forma inferior, para recordarlo de una forma sencilla, vamos a tener el ligamento inguinal, que es este. Entonces, inferiormente, el ligamento inguinal. Medialmente, hacia adentro, tenemos el músculo recto en su borde lateral, ¿no? Entonces, en otras palabras, el músculo recto y el ligamento inguinal. Y su límite superolateral, pues estamos hablando de un triángulo, van a ser los vasos epigástricos inferiores. Y aquí se puede ver claramente, ¿no? Entonces, esta zona que está pintada de color verde es nuestro triángulo de Hesselbach y es por donde protruyen las hernias directas. Respecto al anillo femoral, este es un anillo mucho más pequeño. Entonces, por eso es que estas hernias, si no son muy frecuentes, pero cuando se presentan, suelen atascarse. Y al atascarse pueden producir cuadros de urgencia. Entonces, son los que se resuelven o se tienen que operar con mayor frecuencia. Si hablamos del anillo femoral, vamos a delimitarlo con los límites anteriores del tracto ilipúbico y el ligamento inguinal inferior. Estaríamos hablando de esta región, más o menos, anterior. Posteriormente, el ligamento de Cooper. Medialmente, el ligamento lacunar, como se puede ver aquí, el ligamento lacunar o de Jean-Bernat. Y lateralmente se encuentra justamente nuestra vena femoral. Eso es muy importante al momento de hacer la reparación porque trabajamos muy cerca de la vena y que si nosotros no tenemos cuidado, podemos lesionarla y producir, pues, un sangrado que puede llegar a ser incluso fatal. Nuestra pregunta número 3. En la hernia inguinal directa, en el hombre, ¿el saco herniario se encuentra? Y la respuesta es lo que acabamos de ver en nuestros límites del ligamento, o perdón, del triángulo de Hesselhoff. Entonces, recordamos, aquí está la trampa, ¿no? Eh, Hay un inciso que menciona tanto medialmente como lateralmente, y es justamente para despistar. Y veamos. Inciso A, inciso A, inciso A. Está muy bien. ¿Por qué? Justamente, medialmente, o sea, si nosotros tomamos como referencia los vasos epigástricos, como menciona aquí la pregunta, o el inciso, arteria epigástrica o los vasos epigástricos inferiores, va a haber una diferencia en los que se encuentran medialmente y lateralmente. Medialmente se encuentra nuestro triángulo de Hesselbach y por tanto la hernia directa. Lateralmente se encuentra el anillo inguinal profundo y es por donde protruyen las hernias indirectas. Entonces, todo lo que sea medial a estos vasos es directo y lo que es lateral va a ser de las hernias indirectas, ¿no? Entonces, directo, medial, inciso A, ¿no? Y justificado en la página 1600.
Estas figuras que presenta el texto también nos tratan de mostrar la anatomía que nosotros tenemos que recordar, porque una cosa es abordar la hernia por encima, por decirlo así, en una cirugía abierta, en la cual vamos a realizar una apertura de esta fascia para poder convertir este conducto en un verdadero canal y de esa forma poder acceder al defecto de pared para su reparación. En cambio, actualmente, mediante la cirugía laparoscópica, podemos ver netamente esta estructura. Si nosotros lo llevamos a una cirugía laparoscópica, lo que vemos más o menos son estas estructuras, obviamente cubiertas por el peritoneo. Entonces, es muy importante que nosotros ubiquemos o encontremos esas zonas a este nivel. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos por esta zona, vamos a ver, ¿no? Si quisiéramos delimitar nuestro triángulo de Hasselbalch de ambos lados, tendríamos justamente delimitado esto. Habíamos mencionado que es verde, ¿no? Lo más fácil de encontrar, el ligamento inguinal, que viene a ser este de este lado y de este lado también. Medialmente es también fácil de delimitar el músculo recto, el músculo recto. Y el otro límite son los vasos epigástricos y por tanto esta es nuestra zona. Estos son nuestros triángulos de Hasselbalch. Si nosotros encontramos que protruyen a este nivel las masas o las hernias, es una hernia directa. En cambio, si protruye de nuestro anillo inguinal externo, o sea, por fuera de estos vasos, estamos hablando de que la hernia es indirecta. Y si protruye por debajo del ligamento inguinal hacia el anillo crural, entonces la hernia es crural. Ahora, para poder reconocer esas estructuras, es necesario identificar todos los pliegues que se van formando en nuestro peritoneo parietal. Y a eso se refiere esta imagen a este nivel. A este nivel nosotros tenemos como referencia la vejiga, que es una estructura que es constante, que vamos a poder ver a través del abdomen en nuestra cirugía laparoscópica y generalmente tenemos un primer pliegue que es medial, ¿no? Del ombligo hacia lo que viene a ser la vejiga, este pliegue es el ligamento umbilical mediano o un vestigio de lo que era el uraco. Posteriormente vamos a tener estos otros pliegues, van a ser por el ligamento umbilical medial, por el ligamento umbilical lateral, y que van a determinar estas fosas, ¿no? Perdón. Desde lo que viene a ser la primera fosa, si vamos de medial a lateral, como la supravesical, pues realmente una medial, donde generalmente se protruyen las hernias directas, y una fosa más lateral, donde generalmente protruyen las hernias indirectas. Entonces, esa es la razón de estas figuras. Ahora, también vamos a ver más adelante que nosotros trabajamos, pues, cerca de estructuras muy delicadas. Y no solamente es importante poder localizar este triángulo de Hasselbalch, sino también vamos a identificar otros triángulos que nos van a presentar justamente sitios en los cuales tenemos que tener extremo cuidado. Uno de ellos van a ser, por ejemplo, el triángulo de la muerte o el triángulo de la perdición que le mencionan. ¿Por qué? Porque el contenido de este triángulo van a ser tanto la arteria ilíaca externa como la vena ilíaca externa, que como nosotros vemos aquí, a este nivel, tiene que pasar el anillo para convertirse en los vasos femorales. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado al trabajar por esta zona, podemos lastimar estos vasos y producir una hemorragia que puede llegar a ser fatal. Entonces, por esas razones que recibe el triángulo de la muerte o el triángulo de la perdición. De igual forma, en el otro extremo tenemos este otro triángulo en el cual vamos a ver que pasan cuatro diferentes ramas nerviosas. Estamos hablando del nervio femoral, de la rama femoral del nervio genitofemoral, el nervio cutáneo femoral anterior y el nervio cutáneo femoral lateral. Entonces, esta zona donde pasan estos nervios se ha llamado el triángulo del dolor, porque si nosotros lesionamos esta zona, lesionamos alguna de estas ramitas, lo que vamos a producir va a ser cuadros de dolor crónico en el paciente.
Y es por eso que el texto también hace un énfasis en los nervios de interés de la región inguinal. Esto ya es una vista más externa, pero vemos cómo, ¿no? Estas ramas que pasan por el interior van a encontrar o van a dirigirse hacia el exterior para inervar toda esa zona. Estamos hablando del nervio ilioinguinal, del ilio hipogástrico, del genito femoral y el cutáneo femoral lateral. Muy bien, eso respecto a la anatomía. Si vamos a hablar de la fisiopatología, tenemos que recordar que las hernias inguinales pues, pueden ser congénitas como también pueden ser adquiridas, siendo el factor de riesgo más probable la debilidad en la musculatura, pero también hablar del proceso vaginal. Este proceso vaginal es como una especie de canal, que nosotros recordamos que los testículos tienen que hacer un viaje desde su localización intraabdominal hacia las bolsas escrotales, pasando por el conducto inguinal y justamente van a alojarse en el escroto. Este proceso vaginal tiende a cerrarse, pero en algunas personas puede permanecer permeable con ciertos grados de permeabilidad. Por ejemplo, aquí no está muy permeable, aquí tiene mayor permeabilidad. Y cuando nosotros tenemos factores de riesgo, como menciona esta tabla, ¿no? Presuntas causas del inguinal, vamos a ir presionando, ¿no? Tendría que existir un aumento en la presión intraabdominal que empuje esa presión hacia sitios de debilidad. Estamos hablando de que si el proceso vaginal está permeable, la presión va a hacer que se vaya permeabilizando cada vez más, más, hasta que el contenido abdominal pueda llegar a pasar. Y es así como más o menos se vería una hernia de un tamaño considerable porque ya vemos que contiene incluso ya intestino y que está dirigida ya incluso hasta la bolsa escrotal, entonces sería una hernia inguinoescrotal. Veamos, respecto a las presuntas causas de hernia inguinal que nos presenta el texto, tenemos los cuadros de tos, en general no cualquier cuadro de tos, afortunadamente, sino especialmente los que son de tos crónica, aquellos relacionados a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a la EPOC. También la obesidad, eh, el esfuerzo físico que se realice de forma continua. De igual forma, cuando hablamos de esfuerzo, pues cuadros tan comunes como el estreñimiento o el prostatismo en los cuales el paciente hace mucha contracción abdominal o hace muchas maniobras de Valsalva o trata de aumentar la presión intraabdominal, tanto para defecar como para orinar, es lo que puede producir que se manifieste una hernia inguinal. De igual forma, el embarazo, un peso al nacer menor a 1500 gramos. Estamos hablando de aquellos neonatos que nacen con bajo peso, aquellos antecedentes familiares de hernia, la maniobra de Valsalva, cuadros de ascitis, el permanecer mucho tiempo en posición vertical, trastornos congénitos del tejido conectivo, una síntesis defectuosa de colágeno, incisiones anteriores en el cuadrante inferior derecho podrían condicionar de igual forma, aneurismas arteriales, el fumar, tanto por el tema de que tiene una repercusión en la síntesis de colágeno y también porque puede producir cuadros de EPOC con tos crónica, es un factor de riesgo importante. También el levantar objetos pesados, eso dentro de realizar esfuerzos con frecuencia, al igual que el esfuerzo físico. Nuestra pregunta número 4 del capítulo. El diagnóstico de hernias inguinales es fundamentalmente, veamos, inciso D. Sí, está muy bien. Excelente. Justamente la característica de la evaluación, cuando nosotros estamos frente a un cuadro de hernia inguinal, es poder realizar un buen examen clínico. Muchas veces con un buen examen clínico ya podemos llegar al diagnóstico de una hernia inguinal. Veamos, justamente respecto al diagnóstico, el texto nos menciona los antecedentes. El paciente tiene que referir una masa inguinal,
que está asociada a dolor. A la exploración física, el paciente se encuentra de pie, hacemos una exploración digital y una maniobra de Valsalva. Nosotros recordamos, ¿no? Esta maniobra. Generalmente nosotros recordamos con un epónimo, pero el texto no maneja ese epónimo, lo menciona como la exploración digital o la prueba de la oclusión inguinal, lo que nosotros de forma más cristiana, por decirlo de una forma, recordamos como la maniobra del Andívar, y es la que justamente nos permite ingresar al canal inguinal por el orificio inguinal superficial y pedir al paciente que haga una maniobra de Valsalva, que puje, para sentir cómo la masa inguinal golpea nuestro dedo, ¿no? Es la prueba de la oclusión inguinal. En algunos casos en los cuales no sea suficiente el poder realizar el examen físico para determinar el diagnóstico, podemos realizar estudios de imagen, siendo que la ecografía tiene una sensibilidad del 86% con una especificidad del 77%. Más incluso que nuestra tomografía que alcanza una sensibilidad del 80% y una especificidad del 65%. Pero eso sí, ¿no? La resonancia magnética sí tiene una alta tasa tanto de sensibilidad y especificidad, sobre el 95% y 96%. Pero siempre recordamos, es un estudio que es bastante costoso y difícil de realizar. Nuestro tercer punto clave del capítulo nos menciona la reparación electiva de las hernias inguinales se puede realizar mediante un método laparoscópico o abierto, o también menciona el robótico. Nosotros recordamos ya lo que mencionamos en el capítulo de apendicitis. El robótico también es una forma endoscópica o laparoscópica de realizar, solamente que es mediante una consola y un robot. Es muy parecida al método laparoscópico. Respecto al tratamiento, entonces, la encarceración y la estrangulación son las principales indicaciones para hacer un tratamiento urgente. Las hernias sintomáticas van a una cirugía electiva. Es decir, el paciente no está complicado, el paciente elige si quiere operarse, no quiere operarse y cuándo operarse. En cambio, las hernias asintomáticas recomienda una conducta expectante, o sea, esperar. Realizar manejo del dolor, manejo de la masa protruente mediante el énfasis y el reposo, de los bragueros que pueden ayudar a manejar la masa. Las hernias inguinales femorales conllevan a mayor riesgo de complicaciones y por tanto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos viendo las hernias crurales o femorales. Ahora, el texto menciona algo muy importante, que está descrito como la reducción de hernias encarceradas. Y tal vez alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de ver, ¿no? Ese tipo de cuadros en los cuales viene el paciente con una hernia inguinocrural o una hernia inguinal que se encuentra atascada. Y lo más importante ahí es determinar el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque el tiempo nos va a ayudar a tener una idea. Si ha existido la encarceración y una posible estrangulación, si no ha pasado más de 12 horas, y eso exagerando, ¿no? Estaríamos hablando de un periodo, mientras más corto, mejor, en el cual podríamos reducir la hernia mediante el uso de analgésicos ligeros y colocando al paciente en posición de Trendelenburg y con maniobras digitales, podemos, o sea, volver a meter la hernia a la cavidad. Pero, ¿qué es lo que nos dice el texto? Si bien esto es posible, si nosotros nos encontramos frente a signos clínicos de estrangulación, o sea, sensibilidad, mucho dolor, el paciente además tiene fiebre, si el paciente tiene leucocitosis o incluso está presentando inestabilidad hemodinámica, acompañada de una piel eritematosa o incluso ya descolorida de esto, se debería realizar la reducción. ¿Por qué? Porque es muy probable que el tejido o el contenido de la hernia ya esté muerto, ya esté con gangrena, con necrosis, y si nosotros la reducimos a cavidad, lo único que vamos a hacer es llevar ese foco a la cavidad. Si el contenido es intestino y ya se encuentra dañado, si nosotros reducimos la hernia, lo único que vamos a hacer es llevar ese intestino lastimado a la cavidad que va a terminar perforándose, produciendo una peritonitis. Entonces, en esos casos en los cuales tengamos estrangulación, como dice aquí, hay que hacer un tratamiento, ¿no? Una cirugía. Ya comenzamos entonces a dar antibióticos profilácticos cuando estamos frente a cuadros de encarceración y estrangulación.
Respecto a la cirugía, habíamos adelantado que se puede reparar mediante cirugía abierta, laparoscópica y dentro del laparoscópico, pues la variante de la cirugía robótica. El método abierto, pues suele ser muy frecuente, ¿no? La reparación de la hernia inguinal es más frecuente con técnica abierta. Y tenemos diferentes tipos de técnicas, ¿no? Las que son libres de tensión, porque utilizamos mallas, que son prácticamente es el Volt estándar cuando hablamos de cirugía de hernia. Y también la otra opción sin el uso de mallas es la reconstrucción utilizando tejidos nativos, tejidos propios del paciente. Sin embargo, hay que ser puntuales en eso. Ya bueno, reparación en hernias de pared, al principio decíamos, cuando utilizamos malla, la probabilidad de la recidiva es menor. Sin embargo, la probabilidad de infección es más alta. Entonces, si la probabilidad de recidiva es menor, y es lo que todo cirujano espera, ¿no? Que su paciente no vuelva con el mismo problema, ¿por qué no utilizamos malla en todos los pacientes? En otras palabras, ¿cuándo no debemos utilizar mallas? Cuando estamos frente a heridas, campos infectados, cuando hacemos cirugía de emergencia por la probabilidad de estrangulación, necrosis, gangrena del tejido, y cuando nosotros vemos que la viabilidad de los contenidos de la hernia es incierta. ¿A qué nos vamos con eso? Nos queremos referir a que estaríamos viendo sobreinfección bacteriana de los tejidos. Y si nosotros colocamos sobre esos tejidos delicados y posiblemente infectados la malla protésica, vamos a correr el riesgo de que la malla se infecte. Y la malla va a generar como una especie de foco infeccioso. O sea, los gérmenes se van a adherir a la malla y por mucho antibiótico que nosotros demos o por mucho que nosotros curemos con antisépticos, las bacterias van a formar ya parte de la malla. Entonces, lo único que tendríamos que hacer para solucionar eso es retirar la malla. Por tanto, cuando tengamos estas condiciones, campos infectados, cirugías de emergencia, o esas cirugías o esos cuadros de hernia en los cuales la viabilidad del contenido sea incierta, cuando hablamos de viabilidad estamos hablando justamente de vitalidad, es mejor utilizar solamente tejidos nativos. Así reducimos el riesgo de que la infección pueda contaminar una malla. Entonces, si recordamos lo que habíamos mencionado en la introducción y hablando de los antecedentes y demás, las primeras técnicas que se han descrito justamente han sido con tejidos propios del paciente. Entonces, estas figuras del texto nos muestran más o menos lo que vienen a ser las técnicas de la cirugía. Primero, nos dirigimos a la región inguinal que presenta la hernia, a ese nivel paralelo a lo que viene a ser la dirección del ligamento inguinal, vamos a realizar una incisión entre oblicuo y transversa para alcanzar primero nuestra aponeurosis del oblicuo externo, que habíamos mencionado, le va a generar como un techo al conducto inguinal. Nosotros cortamos esa fascia, esa aponeurosis, para obtener este conducto. O sea, el conducto ya no va a ser un tubo, se va a volver un canal. Y este canal vamos a buscar su contenido. En el varón, recordamos, el contenido es el cordón espermático. En la mujer es el ligamento redondo, como un vestigio, pues justamente de una arteria, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que hacer es apartar este tejido del cordón espermático, hacerlo a un lado, porque es muy valioso para nosotros los varones. Entonces nosotros lo hacemos a un lado para empezar a buscar el defecto de pared. En este caso, si el defecto de pared se encontrara hacia el anillo inguinal profundo, estaríamos hablando de una hernia indirecta. Y si se encuentra netamente la pared, estaríamos hablando de una hernia directa. Dependiendo dónde lo encontremos, la idea es retirar la hernia y posteriormente cerrar los mismos tejidos que tenemos y mediante el uso de sutura. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo tratamos de hacer a un lado el, el cordón espinal. Y otra diferencia también es que cuando nosotros tenemos una indirecta que también protruye por el anillo inguinal profundo, este saco herniario
adherido y pegado al cordón espermático. Entonces hay que empezar a liberar un saco de hernia indirecta que se encuentra pegado a nuestro conducto, o perdón, cordón espermático, y por tanto empezamos a separar para sustituirlo a la cavidad. Ahora, ¿qué es lo importante? Como podemos ver, aquí se está haciendo también de igual forma. Se hace a un lado nuestro cordón espermático y tenemos que tener el cuidado de reconocer por dónde están pasando los nervios. Justamente cuando nosotros hacemos una reparación en cirugía abierta, corremos el riesgo de producirle cuadros de dolor crónico al paciente. Entonces es importante identificar estas estructuras antes de realizar la sutura y los puntos o hacerlo con mucho cuidado para evitar lesionar los nervios. Para eso justamente es que hemos hecho nuestro repaso de anatomía para saber los ligamentos de dónde a dónde o cuáles son los ligamentos que van a conformar nuestro canal, cuáles van a ser nuestras referencias, de dónde a dónde podemos nosotros considerar el anillo inguinal externo, el interno o profundo y de ahí nuestra cirugía. Entonces, si nosotros vamos a describir las diferentes técnicas, habíamos dicho que el primero en realizar una descripción minuciosa es justamente Bassini. La técnica de Bassini va a tener unas características, ¿no? Se realiza una disección del conducto espermático, de sus componentes, una disección del saco urinario con ligadura. Tenemos que resolver el saco. Muchas veces se lo liga y se los disecciona. Y posteriormente vamos a reconstruir el piso. Estamos hablando de que hemos hecho un lado y ya tenemos por dentro el defecto de pared que protruye a través del piso del. Ujú. Entonces, tenemos que reconstruirlo. La reparación de Bassini se caracteriza porque esta reparación se hace de triple capa. Estamos hablando de que vamos a suturar el músculo oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen y también la fascia transversalis. Como pueden ver aquí, se tiene que identificar cada uno de estos tres. Y con sutura discontinua, están viendo, ¿no? Cada uno es un hilo diferente. Tratar de manejar la tensión. Entonces recordamos que estas tejidos propios son técnicas a tensión, porque vamos a tensionar los tejidos para cerrar el defecto de pared. Entonces, para que esta tensión no sea muy intensa, no se hace una sutura continua, porque recordamos que en una sutura continua, si lograra desgarrarse un punto, todo se va a correr. En cambio, en el discontinuo, cada punto discontinuo le otorga cierta refuerzo a la aproximación de tejidos. Y si uno se soltara, los demás van a continuar manteniendo la tensión. Entonces, todos estos músculos, ¿no? El músculo oblicuo interno, el transverso del abdomen, la fascia transversalis, todos en esta triple capa tienen que llegar a nuestro ligamento inguinal y como sutura discontinua se van a cerrar. De esa forma cerramos la pared posterior y ya no va a haber una debilidad por la cual tenga que pasar la hernia. Ya después lo que hemos abierto por encima lo cerramos, lo que viene a ser el oblicuo externo y la piel. Para la reparación de Shouldice es necesario, para poder identificar las estructuras que vamos a suturar, como menciona el texto, la sección de la genital del nervio genitofemoral. Lastimosamente, cuando se realice esa sección, pues condicionamos al paciente a la pérdida de la sensibilidad, si es varón, escrotal, si es mujer, del labio mayor, del mismo lado. Entonces, esa es una característica de esta técnica de Shouldice. Tenemos que realizar la sutura con un hilo de monofilamento sintético no absorbible, por ejemplo, nylon, y se realiza la sutura por capas de lateral a medial y de medial a lateral. Como podemos ver en esta imagen, vamos a ir de lateral a medial, una capa, y luego vamos a volver, ¿no? Ahí en una dirección y vuelve en el otro. Y a eso se refiere esa diferencia. En cambio aquí eran todos discontinuos. Acá es continua y se va pero en direcciones diferentes. Primero se va en una dirección y luego vuelve en otra dirección. Esa es la técnica de Shouldice. En cambio, la reparación del McVeigh tiene una característica. Nos vamos a ir a tejidos más profundos que estos.
trabajar incluso debajo del ligamento inguinal. Y por tanto, al trabajar debajo del ligamento inguinal, vamos a ser capaces también de reparar defectos del anillo femoral. Entonces, esta reparación de Mabey sirve para abordar defectos del anillo inguinal como también del anillo femoral. Realizamos una incisión en nuestra fascia transversalis, o sea, abrimos más la pared posterior y como vamos a usar mucha tensión, tenemos que realizar un corte o una incisión de relajación o de descarga en la vaina anterior del músculo recto. Vamos a utilizar sutura interrumpida o discontinua y lo que vamos a unir van a ser el colgajo transversal, o sea, lo que viene a ser el músculo transverso del abdomen, lo tenemos que suturar al ligamento de Cooper. Este ligamento de Cooper se encuentra debajo del ligamento inguinal, eso como un plano. Y posteriormente la fascia transversalis al ligamento inguinal, parecido a nuestra técnica de Bassini, pero vamos a trabajar no solamente con el ligamento inguinal, sino también con el ligamento de Cooper. Luego también tenemos la reparación de Desarda. Esta es una reparación que no utiliza malla, que utiliza un fragmento de la aponeurosis del oblicuo externo. O sea, como pueden ver aquí, vamos a seccionar el oblicuo externo y vamos a utilizar una especie de pequeño colgajo para poder liberar un poco la tensión y tener más tejido para cerrar el defecto de pared. Cada sutura tiene que pasar a través del ligamento inguinal, la fascia transversalis y la aponeurosis del oblicuo externo. En otras palabras, nos estaremos prestando tejido del techo del conducto inguinal para poder cerrar nuestro defecto de pared. Esas como las técnicas que utilizan tejidos nativos y que si se dan cuenta son técnicas que se realizan bajo tensión. En cambio, la reparación con prótesis o con malla ha cambiado completamente el paradigma del concepto quirúrgico de la reparación del inguinal, porque aquí ya no se utiliza tensión, se utiliza la malla. Entonces, la rinoplastia basada en mallas es la técnica quirúrgica general que se realiza con más frecuencia debido a su eficacia y mejores resultados. Al hacer esta reparación con tensión, si hablamos de tensión, estamos hablando de dolor. Estamos hablando de que cuando el paciente haga algún esfuerzo, hay riesgo de que los puntos se suelten. En cambio, cuando hacemos reparaciones sin tensión, disminuimos el dolor al paciente, disminuimos la probabilidad de que por la tensión se suelte la sutura y más bien el uso de malla previene o refuerza la cicatrización para prevenir la recidiva de la hernia. Es por eso que es la técnica de elección. Veamos, la primera técnica, que también la hemos visto en antecedentes, es justamente la reparación sin tensión de Liechtenstein, en la cual se realiza la reparación libre de tensión al reforzar el piso. Hacemos prácticamente lo mismo que al principio, ¿no? Encontramos el secundario, liberamos nuestro cordón espermático, reducimos el saco y tenemos nuestro defecto de pared. Entonces, eso no lo cerramos. De preferencia, solamente colocamos la malla. Se coloca la malla en el piso, en esta forma, ¿no? Como una especie de lámina, en una plancha plana. Y le hacemos un ojo de cerradura para que pueda pasar nuestro cordón espermático. Debe extenderse entre 2 a 3 centímetros por encima del triángulo de Hesselbach o por encima de nuestro sitio de defecto. No, no un parche pequeño que cubra el defecto, sino tiene que ser grande, cubrir por lo menos entre 2 a 3 centímetros más. Y esto se fija con una sutura monofilamento sintético permanente. Generalmente nosotros utilizamos ahora Vicryl, pero la técnica original pues menciona que se tiene que utilizar el monofilamento no absorbible, estamos hablando nylon, por ejemplo. Y es más o menos así como debería quedar. No es la única técnica. Ahora también se utiliza la técnica del tapón de parche. Esta generalmente es más utilizada en las hernias que son indirectas. Aquí podemos ver, aquí se ve mejor, ¿no? Mejor que en esta figura, cómo es la lámina plana con su orificio de herradura para la técnica de Liechtenstein. En cambio, esta técnica, que fue desarrollada por Gilbert, pero ha sido más popularizada por Rutkov y Robbins, también conocida como técnica de Rutkov, es el uso del tapón y el parche. Entonces, aparte del parche o la lámina, también vamos a utilizar un cono o un taponcito. Y este conito lo vamos a
meter como taponando el defecto del anillo inguinal profundo, ¿no? Antes de colocar el parche, se coloca un tapón protésico en el lugar del saco herniario. Aquí, como podemos ver, no es en la pared posterior, es más bien en el anillo inguinal profundo, donde lo vamos a tapar con este taponcito o este conito y ya después vamos a colocar nuestra lámina. Ahora, respecto al método laparoscópico, hay diferentes formas de hacer el abordaje. Principalmente tenemos aquellas en las cuales podemos colocar los troqueres de forma transversal y aquella en la cual podemos colocar los troqueres todos en línea media. ¿Cuál es la ventaja del método laparoscópico? Si se dan cuenta, para realizar estas técnicas abiertas, tenemos que ingresar mediante una incisión, pero el paciente no solamente puede tener una hernia derecha, puede tener también una hernia izquierda. Entonces, generalmente los pacientes se iban con los cortes. Terminábamos uno y pasábamos al otro lado para operar el otro lado. En cambio, con la cirugía laparoscópica, con las pinzas y la cámara podemos trabajar un lado y luego trabajar el otro sin tener que hacer nuevas incisiones, sin tener que cambiar o aumentar puertos. De igual forma, incluso si los tenemos verticales, también podemos dirigirnos triangulando hacia las zonas inguinales de un lado y del otro. Veamos. Dentro de las técnicas que vienen a ser laparoscópicas, son dos las más representativas. Una, por ejemplo, es la preperitoneal transabdominal o técnica TAP, en la cual nosotros ingresamos a la cavidad peritoneal, o sea, a través de la cavidad abdominal peritoneal, para alcanzar nuestro nuestra región inguinal, pero por la cara interna, podríamos decir. Ya no lo vemos desde arriba, lo vamos a ver ahora desde adentro. Por tanto, es en una perspectiva intraperitoneal. De igual forma, se reduce el saco urinario. En este caso sería que se lo jala de nuevo a la cavidad peritoneal. Se realiza una apertura del peritoneo y se introduce una malla de 10 por 15 centímetros más o menos. Este color naranja vendría a ser más o menos la malla que vamos a introducir y se fija con algunos puntos de sutura. Algunos también utilizan unas grapas espirales o tackers que nos ahorran un poco de tiempo y se fija para que no se mueva. La idea es que esta malla tiene que estar desenrollada y cubriendo todo lo que viene a ser el orificio miopectíneo o esta zona de debilidad de hernias inguinales. Más adelante el texto nos muestra unas figuras de cirugía robótica que son más indicadas para mostrar, digamos, esto. Lo vamos a ver más adelante con detalle y con fotografías. Cuando hablamos justamente del orificio miopectíneo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que el orificio miopectíneo, también conocido como orificio de Foucault, el área de debilidad en la cual aparecen las hernias de la región inguinal. Estamos hablando de las hernias inguinales como las crurales. Esta zona de debilidad está delimitado por, y aquí vamos a empezar a tal vez delimitarlo un poco para poder verlo. Mm, qué naranja. Superiormente estamos hablando del músculo oblicuo menor y el transverso. Y lo vamos a tener aquí, más o menos. Este es de forma superior. De forma lateral está el músculo iliopsoas. Este es el músculo iliopsoas. Mm, De forma lateral. Medialmente, nuestro músculo recto, ¿no? Esta es la vaina, el músculo recto. Hacia abajo, la crista pectínea del pubis, no el ligamento inguinal. Pubis. Y por tanto, el ligamento inguinal quedaría en medio de nuestro orificio. Más o menos, este es nuestro ligamento inguinal. Hacia arriba, vamos a tener las hernias inguinales y hacia abajo vamos a tener las hernias femorales. Es por eso que este orificio miopectíneo de Foucault lo que hace es delimitar todas las hernias de la región inguinal. En otras palabras, es el sitio de debilidad por donde aparecen las hernias. Y por tanto, es a ese nivel donde nosotros tenemos que desarrollar nuestra malla.
¿Sí? La característica se encuentra dividido en dos partes iguales por el ligamento inguinal. El ligamento inguinal atraviesa por completo este orificio mipectino de Frouchot. Ahora, esta es la imagen que nosotros vemos cuando hacemos la técnica transabdominal o la técnica TAP. Y esta es la figura esquemática. Entonces, esto que se encuentra con la letra D es nuestra área de hernias directas. Como pueden ver aquí, es bien fácil reconocerlo. Ligamento inguinal, nuestra vaina del músculo recto y los vasos epigástricos inferiores. Este es nuestro triángulo de Hesselbach y por tanto es la zona de hernias directas. Lateralmente a los vasos se van a encontrar la zona de hernias indirectas, esta letra I. Es ahí justamente donde se encuentra el anillo inguinal profundo. Hacia abajo del ligamento inguinal, que se puede ver aquí, se puede ver acá también, aquí en vivo y aquí en esquema, se encuentra nuestro anillo crural. Entonces aquí es donde protruyen las hernias femorales. Entonces la clave es reconocer lo más sencillo, que viene a ser el ligamento inguinal, que va desde la sínfisis del pubis a nuestra cresta ilíaca. Sínfisis del pubis a la cresta ilíaca. Pero si nosotros trabajamos a este nivel y tenemos que cortar el peritoneo, poner una malla en todo esto y suturar, fijarlo. Al suturar podemos lesionar estructuras importantes, lo que les había adelantado. Y es que justamente aquí tenemos el triángulo de la muerte, que se encuentra limitado por los vas deferens, los vasos espermáticos, y aquí adentro el contenido, los vasos, en este caso los ilíacos externos, antes de convertirse en los vasos femorales. ¿Por qué el triángulo de la muerte? Porque si lesionamos los vasos, condicionamos al paciente a un sangrado que puede ser fatal. Y en cambio, más lateral, vamos a tener el triángulo del dolor, donde tenemos la rama de esos cuatro nervios, o las ramas de esos cuatro nervios, que si nosotros los lesionamos, vamos a producir cuadros de dolor crónico de nuestro paciente y por tanto se llama el triángulo del dolor. Entonces, esa es la importancia de reconocer la anatomía, tanto superior como de forma interna esta región inguinal, especialmente de este orificio mipectino de Frouchot, ¿no? Porque esta es la zona en la cual vamos a tener todas las hernias, las inguinales directas, indirectas y también las femorales. Ese es el punto de vista transabdominal, pero existe también la técnica extraperitoneal. Esta es la técnica TEP, en la cual, como pueden ver aquí, se minimiza el riesgo de lesionar las estructuras intraabdominales porque no se ingresa. Ahorita este es un corte como que podríamos decir que atraviesa los intestinos. Esta es una representación del intestino, digamos, que se encuentra segmentado, con cada uno con su meso. Y si se dan cuenta, no logramos entrar a la cavidad peritoneal. Estamos por fuera, por encima del peritoneo parietal. Y nos encontramos entonces solamente en el espacio entre la piel, la fase de los músculos y el peritoneo parietal. Lo que hacemos es ingresar a nivel de la vaina del músculo recto anterior y nos dirigimos hacia la sínfisis del pubis con nuestra camarita, con nuestras pinzas y introducimos un trocar que se va a unir a un globo disector. Este globo disector se va a insuflar y va a hacer eso, disecar ese espacio. Nos va a crear el espacio para poder trabajar. Y llenamos el neumoperitoneo y se instala la malla preperitoneal. Se fija y nos vamos. Es una técnica bastante genial, si me lo permiten decirlo de una forma. Sin embargo, tiene su dificultad. Si nosotros lesionamos el peritoneo, entonces no se va a formar la cavidad porque esto se pincha. Si nosotros lo pinchamos metiendo las pinzas y demás, el neumo pasa a la cavidad y pues no vamos a tener espacio para trabajar. La cirugía se convierte ya sea abierta o a una transabdominal. De igual forma, existe el procedimiento intraperitoneal con una malla de injerto, también conocida como procedimiento IPOM. No requiere apertura del peritoneo porque esta malla es una malla que no es de polipropileno. La idea de abrir y cerrar la malla o de colocar la malla fuera de la cavidad peritoneal es justamente porque esta malla de polipropileno, si llegara a tocar el intestino, lo va a lesionar, lo puede perforar. Entonces, esta técnica con una malla especial, con una malla biológica, malla de injerto, puede colocarse directamente sobre el peritoneo y el intestino puede acercarse, puede tocarlo, no lo va a perforar. Pero eso sí,
se puede lesionar los nervios cutáneo lateral del muslo o el genitofemoral. ¿Por qué? Porque al nosotros colocarlo directamente aquí encima, muchas veces no podemos visualizar dónde estamos fijando la malla y ahí podemos lesionar los nervios. También se ha descrito la migración de la malla intraperitoneal que conlleva a morbilidad, recurrentes o intervenciones. O sea, si nosotros aquí lo pegamos la malla, le ponemos tal vez uno o dos puntos y se sueltan y se mueve, esto se levanta. En cambio, cuando nosotros colocamos sobre el peritoneo parietal, o sea, por dentro, esa misma presión de la pared no permite que migre. En cambio, con esa técnica sí. Entonces, esas son sus posibles complicaciones. Nuestro punto clave número 4. La cirugía de hernias asistida por robot es rápidamente adoptada por los cirujanos generales debido a su mejor ergonomía y visualización. Lo que yo ya les había adelantado en la clase de apendicitis, que es mucho más cómodo para el cirujano estar sentado en la consola y que el robot sea el que se contorsione, se mueva para realizar los movimientos. Y esta es la imagen o las fotografías que yo les mencionaba respecto a la reparación de la hernia inguinal asistida por robot, que es prácticamente lo mismo que se hace en una técnica transabdominal o técnica TAP. Entonces, si se dan cuenta, esta vendría a ser como una hernia inguinal indirecta, ¿no? Porque aquí tenemos el anillo y este es el saco herniario. Afortunadamente no es intestino, parece que es el hipoma preherniario. Entonces, este saco nosotros lo llevamos a cavidad. En otras palabras, lo jalamos adentro y queda solamente el defecto. Aquí se encuentra nuestra vejiga, aquí ya tenemos que empezar a buscar dónde estarán nuestras estructuras. Por debajo aquí tenemos el intestino. Y empezamos a buscar dónde es el pubis, dónde es el ligamento inguinal y demás. Y una vez que localizamos esa referencia anatómica, a nuestro peritoneo le hacemos un corte. Como se puede ver aquí, lo cortamos. Aquí también se puede observar, ¿no? Aquí empezamos a disecar. Aquí se encuentra este defecto de pared, ¿no? Este anillito de acá sigue aquí. Empezamos a disecar y tenemos que abrirlo. Lo vamos a abrir y vamos a desarrollar nuestra malla, ¿no? Como se puede ver aquí. Colocamos la malla por dentro, la desenrollamos y posteriormente lo que hemos abierto el peritoneo, después de fijar esta malla, lo vamos a suturar también y queda todo cubierto por peritoneo. Y esa es la técnica. Esa es la técnica abdominal. En este caso está asistida por un robot. Es lo mismo que nosotros hacemos en la cirugía laparoscópica. Los puntos clave. El número 5. El uso de malla protésica como refuerzo mejora significativamente las tasas de recurrencia, ya sea que la reparación fuese abierta o laparoscópica. En ambos casos, si utilizamos malla, la tasa de recidiva o recurrencia es más baja. Respecto a las prótesis, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Si hablamos de la malla ideal, estaríamos hablando de aquella malla que sea fácil de manejar, que sea flexible, que sea fuerte, que sea inmunológicamente inerte, que tenga resistencia a la contracción, resistencia a las infecciones y que sea además barata de fabricar. En otras palabras, el ideal es el ideal, no siempre se cumple, lo real muchas veces dista de lo ideal, pero la idea es tener estas características en nuestra malla. Tenemos entonces las mallas de material sintético, las más frecuentes, el polipropileno y algunas también de poliéster. Existen también otras que son permanentes y de material hidrófobo, promueven la inflamación. O sea, estas mallas eh, pueden llegar a deshacerse en un porcentaje, sí, pero gran parte de la malla permanece todavía en el tejido. Esta malla pues promueve la inflamación. Lo que hace la malla no es reforzar como tal la hernia o el defecto de pared, porque es una tela, ¿no? O sea, es una malla, son poros. Lo que más bien va a hacer esta malla es promover la inflamación y le va a servir de molde a las células de la inflamación, a las células de reparación, para que se metan en esos orificios, ese tejido, ese colágeno y demás, y es ahí donde se forma la cicatriz. Esa cicatriz toma semanas que se forma, estamos hablando de que en promedio entre 4 a 6 semanas para tener una cicatriz decente. Es recién la cicatriz la que va a proteger de la recidiva de la hernia. No es la malla como tal, sino que más bien la malla es ese molde para que se forme la cicatriz, ya que promueve la inflamación. Ahora también existen las mallas biológicas, ¿no?
que generalmente deberían utilizarse en casos contaminados o en casos con riesgo de infección. Y también, lastimosamente, no tiene mucha resistencia. Sus tasas de rotura son más altas que con las de material sintético. Y respecto a las técnicas de fijación, pues generalmente se pueden fijar mediante sutura, mediante grapas. En este caso, generalmente se utilizan grapas espirales o tackers. Y también mediante la fijación con dispositivos mecánicos. Ahora, también existen mallas que tienen la apariencia de un sticker, porque tienen autofijación. Utilizan ciertos tipos de adhesivos que ya no es necesario fijar, tú solamente lo colocas y automáticamente se adhiere. El gran problema es que cuando nosotros estamos desenrollando la malla, acomodándola, podemos moverla de un lado a otro y si nosotros ya adosamos la malla, se pega y si nosotros la despegamos, ya pierde ese poder de adhesión. Ese sería tal vez el defecto de las que tienen autofijación. Respecto a las complicaciones comunes de nuestras cirugías, pues como toda cirugía, siempre hay riesgo de hemorragia, de infección, de formación de seroma. Por el dolor puede haber retención urinaria, por el dolor también puede haber ilio. Y como trabajamos cerca de estructuras delicadas, pues puede haber lesiones a estructuras adyacentes. Como complicaciones específicas, pues tenemos la recidiva de la hernia, que depende de muchos factores. Podemos estar hablando de malnutrición, inmunodepresión, diabetes, uso de esteroides, tabaquismo, tamaño incorrecto de malla, isquemia tisular, infección, tensión y también el abordaje por un plano virgen. ¿No? O sea, mientras más reparaciones tenga el paciente, pues tiene mayor riesgo de que el tejido sea de mala calidad y pues condiciones recidivas. Tejidos vírgenes, por decirlo así, que nunca han sido sometidos a cirugía, pues podemos tener mejores resultados. Respecto al dolor, el dolor tiene la característica de ser, por un lado, nociceptivo, que es el más común, que es secundario a la inflamación y por tanto se trata con antiinflamatorios. Pero también podemos estar frente a un cuadro de dolor neuropático. Esto es secundario a un daño directo al nervio. Y esto generalmente debe tratarse con analgésicos vía oral o locales. También puede haber dolor de tipo visceral. Este de tipo visceral por lesiones a nivel del plexo simpático. Y el cuadro crónico o el cuadro de dolor localizado a este nivel se conoce como inguinodinia. Esta inguinodinia, que es un cuadro crónico de dolor en la región inguinal, puede requerir muchas veces neurólisis, algunas veces extracción de la malla y también la revisión de la reparación. Otro tipo de complicación específica es, por ejemplo, la lesión del cordón testicular o incluso hasta los de los testículos, lo que generalmente conlleva a orquitis, o sea, inflamación o atrofia y se traduciría en infertilidad. Respecto a las complicaciones laparoscópicas, generalmente están en relación a la retención urinaria por un cuadro de dolor, porque también el CO2 tiende a irritar algunos plexos nerviosos y entonces ese dolor a nivel pélvico puede producir que el paciente evite orinar, o sea, de forma refleja. No es que el paciente no quiera, el paciente quiere orinar, pero el dolor que se produce a ese nivel evita la micción. De igual forma, produce ilio, que puede traducirse en cuadros de obstrucción intestinal. Y lo más peligroso, ¿no? Lesiones viscerales como perforación de intestino delgado, de intestino grueso, y como también lesiones vasculares como las más peligrosas. Luego también la formación de hematomas o seromas, eso a nivel de las heridas. Nuestro punto clave número 6, la recurrencia, el dolor y la calidad de vida son las variables con las que se miden los resultados de la reparación de la hernia. O sea, una hernia va a ser exitosa cuando nosotros veamos que no tiene recurrencia, que el paciente tiene el mínimo dolor posible y que más bien mantiene condiciones de una adecuada calidad de vida. Y nuestra última pregunta del capítulo nos dice, ¿no? ¿Cuál es la tasa de recurrencia para la técnica de Liechtenstein? Muy bien, veamos. C, 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 D, C. Sí, hay consenso, ¿no?
Pues no, la respuesta es inciso B, 0,2%. ¿No? La página para nuestra justificación, la página 1621. Respecto a los resultados, la técnica de Schuldeis es la técnica más comúnmente realizada para el texto de las técnicas que son sin malla, técnicas con tensión, con una tasa de recurrencia del 1%. En cambio, la técnica de Liechtenstein tiene una tasa de recurrencia muy por debajo, ¿no? 0,2%. Las técnicas laparoscópicas tienen una tasa de recurrencia hasta 10% y las técnicas abiertas 4,9% de recurrencia en promedio, ¿no? Entonces, la que tiene la menor tasa de recurrencia es Liechtenstein. Estamos hablando de 0,2, no de 2%. 0,2. Creo que todos se han equivocado. Bueno, nuestra pregunta, perdón, nuestro punto clave número 7, ya para terminar lo que nos describe el texto. La reparación laparoscópica de la hernia inguinal produce menos dolor. Sin embargo, el dominio de esta técnica tiene una curva de aprendizaje más larga. Poder realizarlo por vía laparoscópica es más difícil que hacerlo por abierta, pero la gran ventaja es que como nosotros hacemos un abordaje por el interior, hay menos probabilidad de que lesionemos nervios y por tanto el paciente tiene menos dolor. Como no realizamos corte, aponeurosis, no cerramos aponeurosis y demás, también el paciente presenta menos dolor. Solo que poder realizar la técnica, dominar la técnica, toma su tiempo, es necesario dedicarle tiempo para hacer la curva de aprendizaje. Muy bien. Eso respecto a lo que nos presenta el texto sobre las hernias de pared abdominal y han visto más dedicado a lo que viene a ser las hernias inguinales y crurales. Entonces, vamos a comenzar con la resolución de nuestro caso clínico. Tenemos, ¿no? Un paciente masculino de 58 años con antecedente de hipertensión arterial y también de obesidad. Se presenta en urgencias con un dolor abdominal localizado en región inguinal derecha, 24 horas de evolución. El dolor comenzó de forma insidiosa, o sea, poco a poco, ha ido empeorando progresivamente y este dolor se intensifica con el esfuerzo físico al toser, o sea, intensifica con maniobras de balsam. Además, ha notado una protuberancia, ¿no? Nuestra masa protruyente en la misma región. Aumenta de tamaño con el esfuerzo y cuando descansa, cuando está en reposo, disminuye de tamaño. No hay fiebre, náuseas, vómitos o cambios en el hábito intestinal. No tiene antecedentes de cirugías abdominales previas. Respecto al examen físico, se observa una masa palpable en la región inguinal derecha, que es dolorosa la palpación, no se reduce espontáneamente. A la maniobra de Valsalva, la masa se hace más prominente. No hay signos de peritonitis. Los laboratorios, nada llamativo en los laboratorios, sin embargo, en la ecografía sí nos confirma la presencia de una hernia inguinal que contiene intestino, afortunadamente sin signos de estrangulación. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Si vemos nosotros una masa en región inguinal, que es la que causa dolor y demás, estamos frente, con clínica, ya frente a una hernia inguinal. Lo que hay que intentar determinar es muchas veces la longitud del defecto y también si existe o no viabilidad, ¿no? La ecografía mediante el uso del Doppler puede decirnos si está existiendo todavía circulación o irrigación en el contenido. Aunque también existen esos signos, ¿no? Lo que nos mencionaba el texto. Cuando cambia de coloración, cuando el paciente tiene fiebre, cuando el paciente tiene intenso dolor. Entonces son datos en los cuales puede existir ya estrangulamiento del contenido y hasta una perforación. Veamos, para responder nuestras 10 preguntas. ¿Cuál es la característica más distintiva de una hernia encarcerada? Pues, como es encarcerada, que es irreductible y que es dolorosa. Una hernia encarcerada se caracteriza por una masa que no se puede reducir y que es dolorosa debido a la obstrucción del contenido herniario. La pregunta 2. ¿Cuál es la complicación más grave de una hernia encarcerada si no se trata de manera oportuna? La peritonitis. La complicación más grave de una hernia encarcerada es la peritonitis, que puede ocurrir si el contenido herniario se estrangula y se necrosa, llevando a una perforación intestinal. Entonces, por descarte, los incisos nos orientaban, ¿no? Peritonitis. Pregunta 3. ¿Cuál es el signo físico que se espera encontrar en un paciente con hernia inguinal durante la maniobra de Valsalva? La respuesta tiene que aumentar el tamaño de la hernia o el tamaño de la masa protruyente. Durante la maniobra de Valsalva,
El aumento de la presión intraabdominal causa que el contenido herniario se proyecte hacia afuera, aumentando el tamaño de la hernia. Pregunta 4. ¿Cuál es el abordaje quirúrgico de elección para una hernia inguinal reductible? Inciso B, la hernioplastia inguinal con malla o la técnica de Liechtenstein. La hernioplastia inguinal con malla es el abordaje quirúrgico de elección para reparar la hernia y reducir el riesgo de recurrencia. 5. ¿Cuál es la diferencia principal entre una hernia inguinal directa e indirecta? Lo que habíamos mencionado, ¿no? Su localización respecto a los vasos epigástricos. Las hernias inguinales directas protruyen medialmente a los vasos epigástricos inferiores y dentro del triángulo de Hasselbalch, mientras que las hernias indirectas protruyen lateralmente a estos vasos y a través del anillo inguinal interno. Pregunta 6. ¿Cuál es el factor de riesgo más común para el desarrollo de hernias inguinales? La obesidad. Aunque el texto no nos dice cuál es el más común, pues nos presenta una gran lista, ¿no? Pero justamente la obesidad, pues, produce que nosotros tengamos los tejidos más a tensión. Es un factor muy importante, ¿no? La obesidad es el factor de riesgo más común para el desarrollo de hernias inguinales debido al aumento de la presión intraabdominal que puede debilitar la pared abdominal. Pregunta 7. ¿Qué prueba de imagen es más útil para confirmar el diagnóstico de hernia inguinal cuando el examen físico es incierto? La ecografía de la región inguinal. La ecografía entonces es útil para confirmar el diagnóstico de una hernia inguinal, especialmente en casos donde el examen físico no es concluyente, ya que permite visualizar el contenido herniario y también evaluar su reductibilidad. Pregunta 8. ¿Cuál es el objetivo principal del uso de malla en la reparación de una hernia inguinal? Pues fortalecer la pared abdominal y reducir el riesgo de recurrencia. El uso de malla en la reparación de una hernia inguinal tiene como objetivo principal fortalecer la pared abdominal y reducir significativamente el riesgo de recidiva o recurrencia de la hernia. Pregunta 9. ¿Cuál es el signo clínico más indicativo de estrangulación de una hernia inguinal? La fiebre y el enrojecimiento de la piel sobre la hernia. La fiebre y el enrojecimiento de la piel sobre la hernia son signos indicativos de estrangulación, sugiriendo compromiso vascular y posible necrosis del contenido herniario, lo cual se considera una emergencia quirúrgica. Pregunta 10 y última pregunta. ¿Qué complicación posoperatoria es más común después de una reparación de hernia inguinal? La infección del sitio quirúrgico. La infección del sitio quirúrgico es una complicación posoperatoria relativamente común después de la reparación de una hernia inguinal, aunque la incidencia es baja con las técnicas quirúrgicas modernas y el uso de las mallas sintéticas. Muy bien. Entonces, no ha sido un tema muy largo, no ha sido muy extenso. Es también una patología con la cual creo que muchos estamos familiarizados. Muchos hemos visto a algún paciente con hernia. Hemos estudiado muchas veces la anatomía de la región inguinal, tratando de memorizar los ligamentos y demás. Y bueno, espero que hayamos podido revisar bien, especialmente la parte de anatomía, ¿no? Porque cuando hablamos medialmente, lateralmente, no sé, el ligamento de Cooper, etcétera, pues a veces uno puede confundirse. Lo que hemos abordado el día de hoy, pues está dirigido justamente a lo que se encuentra en el texto, lo que es importante para poder comprender la reparación o la clasificación de las hernias, especialmente en la región inguinal. Y bueno, pues ya para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Respecto a la definición, pues una hernia de la pared abdominal es una protrusión de un órgano o tejido a través de un defecto en la musculatura de la pared abdominal. Las hernias pueden ser reductibles, pueden ser irreductibles o encarceladas, o también estranguladas. Respecto a su clasificación, pues tenemos la hernia inguinal como la más común, que puede ser directa e indirecta, la hernia femoral, que corre debajo del ligamento inguinal y que es más frecuente en mujeres, una hernia umbilical, en la cual la protección es a través del ombligo, que es común en adultos que presentan obesidad o en mujeres que han tenido embarazos múltiples. La hernia incisional, a través de una cicatriz quirúrgica previa, también conocida como dentación. La hernia epigástrica, que se presenta entre el ombligo y el sifoides del esternón. La hernia de Spiegel, que se encuentra a través de la fase de Spiegel o en esa zona de transición, que es generalmente lateral al músculo recto abdominal. Respecto a la epidemiología, pues las hernias inguinales son las más comunes, representando aproximadamente el 75% de todas las hernias abdominales. Las hernias más frecuentes en hombres más que en mujeres. La etiología, los factores congénitos, defectos en la formación de la pared abdominal,
desarrollando sitios de defecto de la pared. Y los factores adquiridos como aumento de la presión terminal debido a obesidad, embarazo, tos crónica, estreñimiento, los esfuerzos físicos, ¿no? Como levantamiento de peso, también las cirugías previas. La presentación clínica, pues nosotros vemos una protuberancia, una masa visible palpable en el sitio de la hernia que puede aumentar de tamaño con la maniobra de Valsalva o cuando el paciente levanta peso o hace esfuerzo. El paciente también presenta dolor o alguna molestia, especialmente cuando realiza esfuerzos físicos, o en algunos casos puede ser incluso sintomático. Cuando tenemos cuadros de encarcelamiento, presentamos dolor, náuseas, vómitos y ausencia de evacuaciones por el cuadro obstructivo. Para el diagnóstico, el examen físico, la inspección y la palpación de la protuberancia urinaria es importante. Podemos apoyarnos con un ultrasonido que es útil para las hernias de difícil palpación en pacientes obesos. La tomografía, la resonancia para evaluar las hernias complejas recurrentes. Dentro de las complicaciones, pues estamos hablando de la encarceración. La hernia no puede ser reducida manualmente, causando dolor y riesgo de obstrucción intestinal. Y ya con la estrangulación, el compromiso del flujo sanguíneo del contenido herniario, llevando a isquemia y a necrosis. Respecto al tratamiento, pues existe ya un tratamiento conservador que está basado en la observación en hernias asintomáticas o en pacientes con alto riesgo quirúrgico, que también requiere el manejo de la masa protruyente mediante el uso de fajas para un soporte temporal, que es eso, ¿no? Pero en el soporte no solucionan la hernia. Respecto al tratamiento quirúrgico, pues tenemos la reparación abierta y la laparoscópica. La abierta como una técnica tradicional, la primeramente descrita, especialmente para hernias grandes y complicadas. Y la reparación laparoscópica, que es menos invasiva, se caracteriza por presentar menor dolor postoperatorio para el paciente, con una recuperación más rápida, indicada en hernias bilaterales, como también en las recurrentes. Para técnica quirúrgica, no, respecto al punto 10, la técnica quirúrgica, tenemos la reparación sin tensión y la reparación con sutura. Cuando hablamos de técnicas sin tensión, usamos el uso. Usamos mallas sintéticas para fortalecer la pared abdominal y así reducimos la tasa de recurrencia. En cambio, utilizando tejidos nativos, vamos a apoyarnos en lo que es la sutura. Se realiza entonces la aproximación directa de los tejidos, usada en hernias pequeñas sin riesgo de tensión, también en hernias grandes. ¿No? Hemos visto que preferimos la reparación con tejidos nativos cuando tenemos sospecha de infección. Respecto a las complicaciones postoperatorias, tenemos la infección de herida, la formación de hematomas o seromas, el dolor crónico y también la recurrencia de la hernia. Respecto al manejo de las hernias encarceradas y estranguladas, pues consideramos la cirugía de urgencia o de emergencia para reducir el riesgo de necrosis y las complicaciones mayores como una peritonitis. Nuestra evaluación preparatoria pues tiene que ver mucho la evaluación hemodinámica, la corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos. Respecto a la prevención, pues la idea es mantener un peso saludable, considerando que la obesidad es un factor de riesgo. Evitar también el levantamiento de objetos pesados, esto con mucha frecuencia. El tratamiento adecuado de una tos crónica, también del estreñimiento. Cuidados postoperatorios adecuados para prevenir las hernias insuficientes. Respecto al pronóstico, generalmente es bueno con el tratamiento adecuado. La reparación con malla tiene tasas de recurrencia más bajas que las que utilizan solamente sutura. Y respecto al seguimiento, pues es necesario evaluaciones periódicas para detectar signos de recurrencia, la educación al paciente sobre los signos y síntomas de las complicaciones y también la necesidad de atención médica oportuna, ¿no? Entonces, si presenta algún tipo de complicación, debe acudir a atención médica. Muy bien, eso respecto al capítulo de esta noche. Ya para la siguiente semana vamos a comenzar con patología de esófago. Lo que les había explicado es que vamos a tener la oportunidad de hacer un tema introductorio para ver todo lo que podamos de la generalidad de la introducción que nos presenta el texto respecto a esófago, porque justamente en el capítulo de esófago es que el año pasado, bueno, en teoría este año, ha habido una que otra pregunta que no se encontraba dentro del tema como tal. Estamos hablando de divertículos esofágicos, pero que se encontraba en el capítulo de esófago. Entonces, como que nos están dando el mensaje de que leer solamente la bibliografía, o sea, el tema específico de la bibliografía, no parece suficiente. Entonces, vamos a aprovechar
para tener una pequeña clase introductoria de esófago, así como vamos a tener una clase introductoria de estómago, una clase introductoria de vesícula, etcétera, para recordar un poco de esa generalidad y ya después ir abarcando los temas de la bibliografía. En el caso específico de esófago, estaríamos hablando de lo que viene a ser la calasia y también de la enfermedad por reflujo esofágico que va en relación también a las complicaciones, en este caso el esófago de Barrett. Si tuvieran alguna pregunta respecto al tema de esta noche, pues con todo gusto vamos a resolverlo. Y si no, entonces podemos dar por concluida nuestra clase. ¿Cómo se fija la malla en una técnica extraperitoneal? Bueno, ese es un secreto entre cirujanos, ¿no? En realidad, tratamos de utilizar lo que vienen a ser las grapas espirales. Nos ahorra mucho tiempo. En la técnica extraperitoneal tenemos muy poco espacio, entonces hacer una sutura con punto es un poco complicado, pero la idea es realizar una fijación por lo menos en un sitio. Incluso hay cirujanos que no fijan la malla en una técnica extraperitoneal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros liberamos el CO2, todas esas vainas de los músculos, la saponeurosis y demás, se cierran a tensión. Y es esa misma tensión la que evita que la malla migre. Entonces, depende. Algunos hacen una fijación con uno o dos grapas, uno o dos puntos, y algunos ni siquiera lo fijan. Pero es por esta característica que tiene ese espacio extraperitoneal. ¿Cómo diferencia una hernia inguinoescrotal de una femoral? La femoral es fácil de reconocer porque la encontramos debajo del ligamento inguinal. Como habíamos visto en nuestra imagen del orificio miopectíneo de Frouchot, por encima del ligamento inguinal están las hernias inguinales y por debajo de las hernias, perdón, por debajo del ligamento inguinal tenemos las crurales o femorales. Ahora, no hay que dejarnos engañar porque el contenido descienda hasta la bolsa escrotal, sino que nosotros en nuestro examen físico tenemos que ir empujando, tratando de restituir este saco y con la técnica de la oclusión del anillo inguinal externo, pues metemos ahí nuestro dedo, ¿no? Y tratamos de ver. En realidad, Landívar positivo no lo manejamos tanto, ¿no? O sea, la idea es saber si es Landívar 1 o Landívar 2. Entonces recordamos que cuando golpea la cara lateral del dedo, estamos hablando de una hernia directa y cuando golpea la punta del dedo que examina es una hernia inguinal. Indirecta porque sigue el trayecto del conducto. En ambos va a haber un golpeteo o va a empujar nuestro dedo, solo que en uno va a golpear por el lado lateral y otro va a golpear la punta del dedo. Pero eso no lo explica el texto, ¿no? El texto solamente menciona que se puede realizar esa maniobra de oclusión digital. Respecto a la diástasis de la hernia, repito, la hernia es un defecto completo de la pared. O sea, la aponeurosis, la vaina del músculo, la fascia, tiene que estar comprometida. En cambio, en la diástasis solamente es el músculo que se encuentra separado. La fascia, la aponeurosis se encuentra íntegra. Si la técnica de Schultz provoca esa consecuencia enseguida, ¿por qué se usa? Porque tiene menor tasa de recidiva que las otras técnicas y porque no utiliza malla. Es una técnica cómoda en la cual si no se va a utilizar malla se puede realizar. Muy personalmente, mi escuela no realiza la técnica de Schultz. Realmente nosotros si no utilizamos malla, en mi escuela por lo menos realizamos la reparación de tipo McVeigh generalmente. Pero para las que se encuentran, como podríamos decir, no sé, hernias inguinales oligosintomáticas o pacientes que no están complicados con hernias inguinales, utilizamos la técnica de Liechtenstein. Y algunas veces también utilizamos la de Rutkov-Robbins, la técnica TEP. Me imagino que la técnica TEP es la que hemos explicado, ¿no? La técnica extraperitoneal.
una hernia incisional y la hernia de Richter. Bueno, si hablamos nosotros de una hernia incisional, el nombre lo dice. Se origina a partir de una incisión previa. En cambio, la Richter más bien tiene la característica de que esta hernia o en el saco herniario, lo que vamos a tener protruyendo va a ser una parte de la pared del intestino, solo una parte, no entra todo el intestino. Generalmente en la hernia de Richter solamente ingresa el borde antimesentérico del intestino, entonces no ingresa en su totalidad la pared. Esa es la diferencia. El orificio mectíneo, perdón, orificio miopectíneo. Veamos, un segundo. Bueno, ¿no? Es el orificio miopectíneo. Aquí el texto nos dice, ¿no? La idea de la técnica transabdominal es poder llevar o cubrir nuestra zona de debilidad con una malla. Y la idea no es solamente cubrir el triángulo de Hasselbalch, es cubrir todo el orificio miopectíneo de Hasselbalch. Entonces, ¿cuál es el orificio miopectíneo? Es esta zona de debilidad en la pared, en la zona inguinal, por la cual se van a producir todas las hernias de la región de la ingle, en la región inguinal. Estamos hablando de las hernias inguinales indirectas, directas y también de las hernias femorales. Entonces, corresponde justamente a estos límites. El músculo oblicuo menor y el transverso de forma superior, de forma lateral, el músculo iliopsoas, medialmente el músculo recto abdominal y su vaina, y por debajo la cresta pectínea del pubis. Ahora, a esta zona se encuentra el ligamento inguinal atravesándolo justamente por la mitad. Y es el ligamento inguinal el que va a determinar las hernias que son de tipo femoral o crural y las hernias inguinales. El criterio de intervención quirúrgica en una diástasis abdominal. Bueno, eso no lo menciona el texto. En general tiene mucho que ver con el aspecto estético. Es como siempre menciona el texto, ¿no? Si el paciente tiene síntomas, tiene molestias, se vuelve candidato para operar. Ahora, ¿cuál es la idea? De nada sirve que nosotros tengamos un paciente obeso, por ejemplo, con diástasis, y nosotros vamos a realizarle una incisión y vamos a suturar y vamos a cerrar eso con tensión y hasta le podemos poner una malla. La idea no es cerrar un defecto, más bien lo que se hace en esta técnica para la diástasis de los músculos rectos abdominales es aproximar mediante sutura los músculos que se encuentran separados, los vamos a aproximar. Pero si el paciente es obeso y sigue siendo obeso y demás, se va a volver a soltar el punto. Entonces, antes de pensar en una reparación de la diástasis abdominal, es bueno modificar la conducta del paciente para evitar la recidiva. Bueno, eh, si no tiene más preguntas, vamos a poder cerrar nuestra clase de este día. En otras palabras, es nuestra primera semana de las clases de cirugía. Ya para la siguiente semana vamos a comenzar con patología de esófago y con la misma modalidad, ¿no? Vamos a repasar los temas que hemos visto esta semana, vamos a hacer 10 preguntas sobre el tema, vamos a hacer 5 preguntas sobre lo que vamos a resolver durante la exposición y también vamos a tener nuestro caso clínico. Entonces, creo que tenemos una pregunta más. Paciente 72 años con antecedentes de Chagas, recambio valvular, uso de warfarín. Mm, Diagnóstico actual de hernia de pared abdominal. No menciona dónde es la hernia. Asintomático, escena físico, producción herniaria de gran tamaño. Sigue sin decir dónde es la hernia. ¿Cuál sería la conducta más apropiada? El tratamiento conservador quirúrgico. Si fuese conservador, ¿cuál sería? Ah, Muy personalmente, hay que ver la calidad de vida. Si el paciente es realmente asintomático, no le molesta,
No tiene mucho sentido exponerlo a una cirugía en la cual él puede desangrarse. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de la cirugía como ciencia, como parte de la medicina, y nosotros los cirujanos como científicos? Pues lo que hacemos es buscar la manera. Mientras más tiempo tengamos, mejor podemos preparar a nuestro paciente. ¿Podemos modificar su anticoagulación para una cirugía? Se podría hacer. ¿Podemos prepararlo? Lo podemos hacer. ¿Podemos utilizar técnicas menos invasivas? Podemos hacerlo. ¿Podemos utilizar mallas biológicas? Podemos hacerlo. O sea, de eso se trata más o menos el avance de la ciencia como tal. Sin embargo, eso no solamente depende de lo que uno pueda hacer. Recordamos el ideal, ¿verdad? Depende mucho de lo que nosotros tenemos a mano. Entonces, en general, también hay que basarse en el principio, en nuestro primer principio, ¿no? Primero, no hacer daño. Si el paciente realmente se encuentra asintomático y esa hernia no está afectando su calidad de vida, no valdría la pena exponerlo a una cirugía. Entonces, el mismo libro dice, vigilancia de los síntomas y el uso de fajas de algunos analgésicos para controlar el dolor y vigilancia. En el caso de que presentara un cuadro de obstrucción, una encarceración, y la historia cambia, ¿no? Entonces, muchas veces incluso uno prefiere hacer una cirugía electiva a hacer una cirugía de emergencia. En esa idea, si se puede resolver esa hernia antes de que se complique, sería mejor, pero siempre se pone en la balanza el riesgo y beneficio para el paciente. Bueno, el texto tampoco lo describe. Hernias con pérdida de domicilio, estamos hablando de hernias mucho más complejas. En ese sentido, la cirugía de liberación de componentes, en las cuales para poder liberar de tensión, necesitan muchas veces liberar músculos, liberar aponeurosis fascias que permitan que tengamos mayor movilidad, digamos, de los tejidos y así poder realizar la reparación. Es más complejo, es una cirugía que tiene su complejidad. La cirugía de liberación de componentes muchas veces lo realizan los cirujanos plásticos. Entonces, depende mucho del tipo de hernia, ¿no? Las hernias con pérdida de domicilio y son hernias mucho más complejas. Clínicamente se puede diferenciar si una hernia es por la arteria epigástrica. Nosotros no sentimos la hernia epigástrica, pero sí la técnica del Andívar o la maniobra del Andívar nos permite tener una idea si nuestra hernia es indirecta o directa, y eso es mucho más sencillo que estar tratando de palparle la hernia epigástrica inferior clínicamente a un paciente. Bueno, creo que ahora sí hemos respondido todas las preguntas. Espero que tengan un buen fin de semana, pasen una linda noche, sigan aprovechando para estudiar y pues de forma anticipada, pasar un poco. Pues nada, agradezco su atención. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas